Hola chicos, feliz sábado. ¿Cómo están? En esta mañana de sábado les traigo la historia para niños. Pero como sabemos, estas historias que contamos antes del sermón no siempre son solo para niños. A veces los grandes encontramos grandes joyas en estas historias. La historia que les traigo hoy habla de un cuidado muy especial. Y yo tengo acá una caja que ustedes no ven, pero que tengo varios elementos. Miren, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿qué es esto? ¿Para qué usamos anteojos de sol? Para cuidarnos del sol. ¿Saben qué yo uso? Para no estornudar, porque si no cuando salgo a la calle y me da el sol en la cara, empiezo a estornudar y a estornudar y a estornudar. Un papelón. ¿Esto qué es? ¿Se llega a ver? Uy, una crema que nos ponemos en la piel cuando llega el verano y estamos debajo del sol. Cuando vamos a la playa o cuando estamos en casa en la pile o cuando vamos al parque. Y mamá, ¿qué hace? Nos pone, nos pinta como indios con crema blanca y nosotros no aguantamos porque estamos apurados, porque siempre nos queremos ir a algún lado mejor, ¿no es cierto? O a jugar con la pelota o a jugar con el agua. Y mamá nos pone en los hombros, nos embadurna bien. Y después de un rato que nos dice, ¡ay, el sombrero te olvidaste! ¿Para qué es el sombrero? Para resguardarnos, para cuidarnos. Y si vamos a la pileta, ¿qué nos tenemos que poner? Antiparras. Antiparras, no solo para poder ver, sino también para que el cloro que le ponen al agua no nos irrite la vista, porque si no, después de un tiempo, nuestros ojitos se ponen rojos y cuando ya no estamos en el agua, nos molesta la vista. ¿Y esto? Miren esto. Paraguas. ¿Cuándo usamos el paraguas? Cuando llueve y no nos queremos mojar. O mamá nos dice que no nos mojemos, porque después de mojarnos viene el resfrío, viene estar en cama, entonces usamos el paraguas. ¿Quién nos corre todo el tiempo con estos cuidados? Generalmente es mamá o la persona más cercana que nos cuida. ¿Saben que en la historia de hoy nos muestra quién nos cuida? A todos, hasta mamá. Dios. Esta historia es la historia de Eliseo. Eliseo era profeta de Dios. Cuenta la historia que estaban los sirios y estaban los israelitas. Los sirios estaban en guerra con ellos y querían buscarlos para enfrentarse. Y resulta que cuando iban a un lado, sabiendo que los iban a encontrar, no estaban. Iban a otro lado, sabiendo que los iban a encontrar, y no estaban. Así que el rey de los sirios dijo, bueno, basta, me cansé. Necesito saber quién es el que les está avisando a los israelitas que yo voy a ir. ¿Quién está contando mis planes? Hasta que uno se anima y le dice al rey, ¿sabe lo que pasa? Que entre los israelitas está Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios. Dios es quien le revela todos los movimientos que usted va a hacer. Por eso él se anticipa. Así lo cuida su Dios. Ay, este rey se llenó de bronca. No podía consigo mismo, así que agarró hasta el último caballo y el último elemento que tenía en su ejército para ir a enfrentar. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer?
vamos a ir a Dotán, que es donde estaba Eliseo. Y vamos a ir de noche y lo vamos a sorprender. Y así hicieron. Sitiaron este lugar. Rodearon todo el campamento de Eliseo. Cuando se despertaron, el siervo de Eliseo abrió los ojos y vio todo un desfile de caballos, armamentos, soldados, todo el ejército rodeándolos. Y ellos no estaban preparados. Así que temblando como una hoja fue hasta donde estaba Eliseo, muerto de miedo. Y Eliseo le dijo: tranquilo, no temas, nosotros somos más. Y el siervo lo miró a Eliseo sin entender, porque a las claras se veía que ellos eran más. Eliseo oró pidiéndole a Dios que le dejara ver a este siervo qué estaba pasando en realidad. Sobre todos los montes estaba el verdadero ejército. Estaban los ángeles, se veían a caballo de fuego, eran incontables. Dios no desprotegió a Eliseo, no se olvidó de él. Siempre tuvo un plan, siempre cuidó con detalle, siempre estuvo atento. La historia sigue. La historia sigue y nos cuenta qué pasó con esos ángeles, con esos caballos de fuego, qué hicieron para poder vencer al ejército de los sirios. Pero nos vamos a quedar hoy con esta parte de la historia, sabiendo que Dios se preocupa por nosotros, que nos cuida, siempre nos cuida, que incluso tiene en cuenta cada detalle que hace que sea aún más especial para nosotros. En momentos como el que estamos pasando ahora, que necesitamos sentirnos cuidados, pensemos en esto, que Dios no se olvida de nosotros, que Dios, así como esa mamá nos cuida, como esa persona especial nos cuida y está atento a todo, así y mucho más lo está Dios. Ahí, cuando pensemos, ¿ahora qué hago? No nos olvidemos que hay huestes de ángeles cuidándonos, estando atentos a nosotros, aunque no los podamos ver. Leo en Salmos 34:7 un versículo muy lindo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si nosotros somos respetuosos de Dios, si nosotros le pedimos a Dios su cuidado, Él no duda, Él ya lo está haciendo. Que podamos recordar esto y ya estar tranquilos, porque dejamos nuestras cosas al cuidado de Dios y no va a fallar. Ese Dios que fue el Dios de Eliseo es también el tuyo y es también el mío. Que tengas un dulce y feliz sábado. Los quiero mucho y los extraño mucho. Hola, ¿qué tal? Muy feliz sábado. Es un gusto poder compartir este momento especial, ¿no? Leyendo la palabra de Dios y haciéndolo con Lomas de Zamora, ¿sí? Con la gente de Lomas de Zamora. Eh, bueno, yo nací y crecí en Banfield y eso ocurrió a 7 cuadras de donde estaba el templo anterior, en Rivera 525. Así que soy del barrio, soy del barrio. Más, yo conocí el Evangelio gracias a gente de Lomas de Zamora, que allí junto con Ernesto en una librería que teníamos nosotros, pudimos escuchar por primera vez la palabra de Dios.
Gente de Lomas de Zamora me dio los estudios bíblicos. Así que me siento parte de esta gran familia y además tuve el privilegio de ser pastor y vivimos con la familia también ahí en Lomas. Así que es muy gratificante para mí. Cuando me bauticé, hace ya más de 40 años, recuerdo haber participado de una serie de estudios que se dieron en la iglesia de Lanús. Y esos estudios se basaban en el libro Preparación para la crisis final del doctor Fernando Chay. Así que me formé escuchando acerca de la ley dominical, el fuerte pregón, el zarandeo, el tiempo de angustia. Todas cosas previas a la venida de Cristo, ¿no? Del tiempo final. Más, la primera devoción matinal que compré fue para el año 1977 y su título era Maranata, el Señor viene. Así que la segunda venida de Cristo fue muy fuerte ese mensaje en mi vida, en mi experiencia. Yo nunca había escuchado acerca de la venida de Cristo, que Jesús iba a venir a la tierra a buscar a sus hijos. Y eso fue muy, pero muy fuerte. Y bueno, siempre se habló de la pronta venida de Cristo, y esa pronta venida que yo escuché por primera vez, ya han pasado más de 40 años, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me suelo hacer y es, ¿sigo creyendo en la venida de Cristo como era antes, como lo sentía antes? A veces el tiempo nos permite crecer, ¿no? Y eso es algo muy bueno y necesario. Pero a veces también el tiempo nos hace olvidar cosas que hemos aprendido, decisiones que hemos tomado. El primer reproche que recibe la Iglesia ahí en las cartas de Apocalipsis es que has perdido tu primer amor. Así que eso es muy común que nos pueda ocurrir. Yo quisiera comenzar este momento de lectura de la Biblia con la segunda carta del apóstol Pedro, leer allí en el capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, algunos versículos, comenzando allí en el verso número 1, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y sigue en el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta promesa sigue tan firme como cuando fue escrita. Pero sin lugar a dudas, el tiempo ha transcurrido mucho más de lo que nosotros humanamente hemos pensado y aún hemos deseado. Sigo yo creyendo en la venida de Cristo como cuando lo escuché por primera vez, cuando lo acepté, cuando entregué mi vida al Señor. Hay una ilustración, o lo voy a ilustrar con la apuesta de Pascal, este hombre que fue físico, filósofo, Blaise Pascal. Y esta apuesta él trabaja con dos elementos. Uno que tiene que ver con la existencia de Dios y otro con la fe en la existencia de Dios. Así que de estas dos salen 4 posibilidades. Vamos
con que Dios no existe. Vamos a apostar ahora que Dios no existe. Tengo dos posibilidades. ¿Creo en la existencia o no creo? Dios no existe. Bueno, si yo no creo, una vez que muero, todo se acabó. Nunca creí y Dios no existe. La vida es esto que tenemos aquí y ahora nada más. Pero pongamos por suerte de que yo creyera. Dios no existe, pero yo creo en un Dios, creo en las promesas de vida eterna y vivo toda mi vida pensando y esperando ese gran momento, ¿sí?, prometido por el Señor. Bueno, termina mi vida, muero y no hay más nada porque Dios no existe. Bueno, Pascal dice, pero aquel que vivió creyendo, vivió con esperanza, vivió con paz en su corazón, vivió con un objetivo de vida, cosa que el otro no lo tuvo. Aún, dice, es bueno creer en Dios. Ahora vamos a la posibilidad de la existencia de Dios, que es real. Dios existe y sus promesas son verdaderas. Aquel que a lo largo de su vida ha creído, bueno, ha puesto toda su confianza y esperanza en Dios, muere, pero luego, cuando Cristo venga, disfrutará de la tierra prometida. Mientras que aquel que no ha creído, que ha rechazado siempre, porque no ha creído en Dios y por lo tanto no ha creído en sus promesas, vive su vida. Vive desconociendo voluntariamente el plan de Dios. Muere y todo termina allí, porque ha rechazado a Dios. Mientras que aquel que ha creído ha tenido la oportunidad de la vida eterna. Y Pascal dice, creer en Dios es un negocio, porque sea como sea, mientras uno vive creyendo en Dios, vive con esperanza, vive en paz, vive en tranquilidad. Y mira lo que vale la paz y la tranquilidad en este tiempo, ¿no? Con esta pandemia en donde muchos desesperados por no saber qué va a ocurrir en el mañana, nosotros aún encerrados de la misma manera como están ellos, cuidándonos de la misma manera como aquellos que no conocen esto, ¿no?, de la venida de Cristo. Pero nosotros estamos con esperanza, tenemos la promesa de Dios y con eso confiamos y con eso vamos hacia adelante. Una promesa de vida eterna que no hay virus que la pueda eliminar. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora, cuando uno toma una decisión y una creencia, no alcanza solamente con haberlo aceptado en un momento. Esa decisión tiene que ser renovada día a día. Alguien que se ha casado ha decidido, ¿sí?, ser fiel a su cónyuge, pero esa fidelidad, ese pacto, requiere que sea restablecido diariamente. Diariamente uno tiene que estar pensando en lo que ha decidido. No queda porque en el pasado, hace tantos años, yo decidí y acá estoy y nada más. Y con eso se termina todo. Y automáticamente el ser humano es cambiante. Nosotros, lamentablemente, día a día vamos cambiando. Nosotros no somos las mismas personas que hace 20 años éramos, ¿no? Y eso requiere que nuestras decisiones tengan que ser tomadas nuevamente. Y eso es necesario hacerlo día a día. Una decisión no cae por los obstáculos que tengamos para alcanzarla, porque cuando uno está firme en eso, puede demorarse algo de tiempo, más tiempo capaz que pensado, pero si está en el corazón de uno lo va a lograr. No hace mucho leí una nota, ¿no?, de un hombre que era hincha de un club de fútbol de Brasil, de tercera categoría.
este club, sería para nosotros la B, la C. Y entonces el relato decía que un club chico, pero que tenía un buen grupo de hinchas, tenía que ir a jugar a una ciudad en donde, bueno, la distancia era bastante larga de donde era el club. Pero hubo uno que dijo, no, yo el partido no me lo pierdo. Yo tenga que hacer lo que voy a hacerlo, pero yo voy a ir a ver el partido. Bueno, tuvo que viajar en tren y 2 colectivos, caminar 3 kilómetros para poder llegar al estadio donde jugaba su equipo de fútbol. Y todo eso le demandó dinero y 7 horas de viaje, tanto de ida como la vuelta. ¿Qué es lo que había en este hombre? Que de paso fue el único hincha que fue a alentar a su equipo en aquel partido. ¿Qué es lo que había en este hombre? Bueno, obviamente que había una decisión, pero estaba en su corazón y no había nada que lo iba a frenar. Como, como detalle interesante, ¿no? Su equipo ganó 4-0 de visitante. Por lo menos eso, ¿no? Porque si haber hecho todo eso y haber perdido hubiera sido lamentable. Pero, pero lo que está en nuestro corazón, por eso vamos a luchar. Por eso es necesario que esa decisión que nosotros hemos tomado de ser hijos de Dios, de entregar nuestra vida a Cristo, de prepararnos para la segunda venida, bueno, tenemos que renovarlo eso diariamente. No sea cosa que ocupando nuestro corazón otras cosas, bueno, deje de ser tan importante como Dios quiere que sea y como lo ha sido para ti en el momento que entregaste tu vida al Señor. La experiencia de Abraham me gusta mucho para esto y te invito a ir a la palabra de Dios ahora en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, donde se registra la experiencia de tantos hombres y mujeres de Dios que, bueno, que vivieron con fe, que vivieron con esperanza, confianza en el Señor y en la promesa divina. Y hablando de Abraham, vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 11, verso 9, dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Y vivían así, dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no sé qué te hace tener certeza de que sos dueño de una propiedad, de una casa, de un terreno, de un departamento. Pero es muy posible que lo que te hace dar la seguridad de que vos sos propietario es una escritura en donde ahí está tu nombre, apellido, número de documento y ahí dice que sos propietario de ese lugar. Bueno, Abraham, yo no me imagino que haya tenido una escritura en una carpeta guardada allí en la carpa donde él vivía, ¿no? Donde dormía. Pero Abraham tenía algo que era muy significativo. Dios le había prometido esa tierra. Dios le había asegurado que era la tierra donde él iba a afincarse, a establecerse, él y toda su familia y su descendencia. Y vamos, si esto no es más que una escritura, ¿no? Haber escuchado al mismo Dios asegurándonos que ese lugar era para nosotros. Pero aún así, con esa promesa divina, él vivió en ese lugar tal como Dios le indicó. Él fue allí, pero él vivía como extranjero. Dice la palabra de Dios, él vivió en la tierra prometida como extranjero, dice el verso 9. ¿Sí? ¿Por qué? Nos explica el verso 10. Bueno, porque en su mente, en su corazón, estaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y amén por esto. ¿Sí? Nosotros también, como hijos de Dios, como adventistas, esperamos esa ciudad,
¿sí? Esa ciudad, la ciudad de Dios, ¿sí? La ciudad que tiene como constructor y como arquitecto el mismo Dios. Y Dios la ha preparado y la está preparando para nosotros. San Juan capítulo 14 nos dice que Jesucristo ha ido al cielo a preparar lugar para nosotros. Y una vez que esté listo ese lugar y que estemos nosotros también listos, preparados, el Señor vendrá y nos llevará para que podamos vivir allí y vivir con el Señor para siempre. Sigue creyendo en esa promesa como creíste al principio, la primera vez que escuchaste de esta promesa. Mira lo que sigue diciendo el relato bíblico ahí en Hebreos 11, verso 13. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, que ellos murieron, pero ellos vivieron creyendo, pero murieron, pero vivieron de esa manera. Y hablaban de eso porque era lo que ellos vivían, lo que ellos creían. Sus esperanzas estaban puestas en las promesas de Dios. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, claramente tenían tiempo de volver. Claro, si la idea de pensar en la patria era Ur de los Caldeos para Abraham, bueno, sin duda que en algún momento hubieran tenido la oportunidad de volver allí. ¿No? Yo hoy estoy viviendo con mi familia a 500 kilómetros de Banfield, 500 y tantos kilómetros. Pero si yo me refiriera, cuando hablo de la patria en la cual tengo mis esperanzas, fuera en Banfield, allí donde nací, en Martín Capelo 550. Bueno, sin duda que más allá de la cuarentena, en algún momento tendré la oportunidad de ir. Pero cuando hablo de patria no me refiero a Banfield, ¿sí? Aunque tengo mi corazoncito allí. Cuando hablo de patria, estoy hablando de la patria en el reino de los cielos. Y esa es a la que yo me hago referencia, que es la que es común a todos los hijos de Dios, los que tenemos esperanza en nuestro Dios y confiamos en Él. Y por eso proseguimos con nuestra decisión de formar parte del reino de los cielos y de poder vivir allí y vivir por la eternidad. Sobre este versículo del verso 14, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, Martín Lutero escribió lo siguiente: todo aquel que profesa tener un Padre que está en los cielos, bueno, se está confesando como extraño en la tierra. Por tanto, en el corazón hay un anhelo ardiente por la patria celestial. Si cada vez que te dirigís a Dios, te acercás a Él diciendo, Padre que estás en los cielos, bueno, es que te estás sintiendo parte de esa patria que no está acá, sino que está donde está nuestro Padre Celestial, y esto es en los cielos. Si seguimos la lectura un verso más, allí el verso 16, hablando todavía de Abraham y sus descendientes, dice, estos anhelaban una mejor, hablando de la patria, y esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una patria, la patria celestial. Estaba mirando algunas ideas acerca de patria, pensando en este tema, y leo de Cicerón. Él escribió, donde quiera que se esté bien, allí está la patria. Patria es sinónimo de un lugar donde uno está bien, ¿sí?
Bueno, creo que más allá del lugar donde nos toque vivir hoy, con las cosas que suceden y uno puede estar pensando en el mundo que hay lugares donde uno puede estar mejor, con más comodidad o con más seguridad, eh, pero el mundo es el mundo. El mundo es el mundo y si yo quiero pensar como escribió Cicerón, poder estar bien, bueno, no es otro que la patria celestial, no hay otro lugar. Fíjense lo que dice, lo que escribió Franklin, ¿no? Donde mora la libertad, allí está mi patria. Patria es un lugar sinónimo de libertad. Y nuevamente, no te llego a pensar, sí, estamos libres. Hoy tenemos libertad para predicar el Evangelio. No tenemos mucha libertad para andar en la calle, pero pensamos que esto va a pasar. Pero, pero libertad, libertad, y vamos a disfrutarla en el cielo. Recién allí vamos a poder hacer tantas cosas que hoy no podemos. Limitados, bueno, limitados por nuestras miserias, limitados por nuestra finitud, limitados por nuestros recursos, por nuestro tiempo. Por tantas cosas estamos limitados, mientras que en el reino de los cielos vamos a ser plenamente libres, plenamente libres. El texto nuevamente lo releo. Estos anhelaban una mejor, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Qué expresión, ¿no? Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos porque ellos tenían su corazón puesto en la patria celestial. Y yo me animo a preguntarte en este momento, ¿Dios se avergüenza de ti? ¿Dios se avergüenza de mí, que yo digo que creo en Dios, que yo me digo ser adventista y que estoy esperando el advenimiento? Pero ocupa el advenimiento, ocupa el encuentro con Cristo en su segunda venida el primer lugar en mi vida, o simplemente es de palabra, es de nombre, por algo que me quedó allí y nada más que eso. Sigo pensando, sigo anhelando esta patria celestial. Hoy yo les mencioné la importancia de que esa decisión tiene que ser renovada día a día y que mientras esté en mi corazón, nada, no va a existir obstáculo alguno para que yo la deje de lado. Pero también tengo que tener cuidado de algunas cosas. Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. Algo ficticio. Propongamos, por cierto, que el rey ha decidido, porque de golpe es el cumpleaños del pueblo, de su reino, de su nación, ha decidido dar un premio, ¿sí?, a todo aquel que pueda alcanzar un desafío. Este desafío es caminar con una vasija de barro, ¿sí?, llena de aceite. Llena, pero al tope. Y no es que gana el que primero llega, sino que ganan todos aquellos, ¿sí? El premio va a ser para todos aquellos que lleguen luego de un recorrido sin haber derramado una sola gota de aceite. Así que pongamos que la salida es allí en el templo. Saavedra, creo que 357. Así que van por calle Saavedra, hay que ir por allí, ¿sí? Hay que cruzar Colombres, hay que seguir por Saavedra, llegamos a la Prida, pongamos que seguimos, luego se llama Sara, la calle, hacemos una cuadra más, Boedo, Sáenz, ahí en Sáenz doblamos, ¿sí? Ahí tenemos la municipalidad, doblamos por Sáenz y hacemos 2 cuadras y llegamos a la avenida Hipólito Yrigoyen. Y luego por Hipólito Yrigoyen volvemos y finalmente tenemos que llegar nuevamente al templo ahí en calle Saavedra. Bueno,
Entonces, aquellos que no han derramado una sola gota son los que van a obtener el premio que el mismo rey va a entregar. Así que bueno, muchos son los que salieron con vasijas, pero cuando llegaban veían que estaba húmedo el borde exterior, obviamente que alguna gota se había derramado, pero hubieron muy poquitos que llegaron y alcanzaron este desafío y ninguna gota se había derramado. Entonces ahí se acerca el rey, les pide que se acerquen, les voy a entregar el premio, pero antes quisiera hacerle una pregunta, dice. Cuando ustedes cruzaron ahí la Colombres, ¿no? ¿Vieron lo que había a mano derecha? Porque había algo que estaba puesto especialmente para ustedes. No, no, le preguntó a uno, al otro, no, ninguno había visto lo que había allí. Bueno, cuando ustedes doblaron por calle Sáenz y pasaron frente a la Plaza Grijera, ¿sí? Llegando ahí a la avenida Hipólito Yrigoyen, entonces también había algo que yo mismo hice preparar para ustedes, para alentarlos. ¿Vieron lo que hice? No, rey, lamentablemente no he visto nada y acá parece que mis compañeros tampoco, no hemos visto nada, no sabíamos que no, no, tranquilo, no, tranquilo, no, yo no les dije que tenían que ver y recordar estas cosas que yo había hecho, simplemente quería saber si ustedes habían visto algo. Y de golpe algunos de los que no habían alcanzado ese desafío pudieron responder las preguntas del rey. Pero la victoria la alcanzaba no el que respondía estas preguntas, sino el que llegaba sin derramar ninguna gota de aceite. El rey, nosotros no pudimos ver, lo que pasa es que estábamos muy atentos a la vasija que teníamos en nuestras manos para que no se derrame ninguna gota. Y sabes, creo que es fácil ver esto, ¿no? Un peligro que tenemos a través del tiempo con una promesa que hemos tomado pueden ser las distracciones. Y a veces no necesariamente cuando hablamos de distracciones podemos hablar de cosas malas. Pueden ser cosas buenas, pero que ocupan un lugar que nos hacen dejar de tener la promesa de la venida de Cristo en primer lugar como Dios quiere que la tengamos. Y esa promesa puede perderse a través del tiempo por distintas distracciones que muy inocentemente el enemigo de Dios puede poner cerca nuestro y que encontrarnos con Jesús deje de estar en el lugar que tendría que estar, deje de estar en ese lugar tan importante, para que siga formando parte del interés más importante de cada día de mi existencia. Y tiene que estar en nuestro corazón, tiene que ser renovado día a día. Y tengo que cuidar las distracciones. No sea cosa que, habiendo hablado tantas veces de la venida de Cristo, como dijo el apóstol, lleguemos a quedar afuera porque hemos abandonado la promesa. ¿Saben? Pensar en el cielo es algo real. Y pensar en el cielo no es tan difícil. Pensar en el cielo, como dijo Jesús, me va a hacer invertir mis recursos, mi tiempo en cosas importantes. Me va a
permitir invertir con sabiduría, dónde pongo mis tesoros. Y en la medida que yo voy haciendo eso, no solamente voy a hacerlo con sabiduría y bien, sino también voy a estar renovando constantemente mi decisión. ¿Por qué hago tal cosa y por qué no hago esta otra? ¿Por qué gasto en esto y no gasto en esto otro? Y eso me va a permitir estar bien atento a la venida de Cristo. Cuando uno comparte la palabra de Dios, bueno, sin duda que eso también me permite estar muy, pero muy atento a lo que estoy hablando, a lo que estoy enseñando. En segunda de Timoteo, el capítulo número 4, segunda de Timoteo, capítulo número 4, allí el verso número 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida la predicación. Verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino celestial. Mientras estoy haciendo y participando de la obra de Dios, de la manera que yo lo pueda hacer, ¿sí? Él me está y me va a estar preservando para el reino celestial. Cuando yo me pongo a pensar en mis amados, en gente que ha ido al descanso, y yo me pongo a pensar en la posibilidad que Dios me da del reencuentro en el reino de los cielos, sin lugar a dudas que es también algo muy bueno pensar en ese reencuentro, porque me va a dar muchas ganas, muchísimas ganas de seguir preparándome para el encuentro con Cristo. A través de los años mucha gente hemos perdido. Pero Dios nos ha prometido el reencuentro. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos para vivir con el Señor para siempre. Pensar en sus promesas en forma real es realmente una salvaguardia para estar atento a la promesa de nuestro Dios. Y también démonos lugar a pensar como el apóstol dijo, ¿no? Hay cosas que no hemos visto jamás, hay cosas que no hemos oído, que ni hemos pensado ni podemos pensar ahora, pero que están reservadas en los cielos para cada uno de nosotros. Permitámonos estar preparados para sorprendernos, para esperar lo mejor, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Que por la gracia de Dios, sigamos firmes creyendo en la venida de Cristo, que sigamos firmes esperando ese gran momento. ¿Se demoró? Bueno, para mí pasó más tiempo del que yo me imaginaba, allá en la década del 70. Pasó más tiempo de aquel que yo predicaba en Lomas de Zamora, en la década del 90. Pero, como dice la Escritura, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios lo permita, por su gracia, encontrarnos allí. No sé si nos volveremos a ver en algún otro sermón, pero sí te convoco a que nos podamos encontrar en el reino de los cielos, porque Cristo viene y viene pronto.